Esta conferencia comenzará a grabarse. Excelente tarde a todos. La Unión Nacional de Constructores Electromecánicos y su Sistema Nacional de Capacitación les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia técnica en línea, con el tema Energía reactiva, compensación del método tradicional, presentado por Circutor, aliado estratégico UNCE, la cual será impartida por el ingeniero Alberto Delgado Lara, a quien agradecemos por acompañarnos. Antes de dar inicio, solicitamos amablemente a nuestros participantes que mantengan sus cámaras y micrófonos desactivados para hacer eficiente el desarrollo y la transmisión de la sesión. Asimismo, les recordamos que está prohibido reproducir total o parcialmente los contenidos y materiales presentados, sin consentimiento por escrito de la UNCE y del expositor, a quien cedemos este espacio para dar inicio. Bienvenidos todos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Magali, por la presentación y pues vamos a dar inicio a este tema que es muy recurrente en muchas ocasiones, pero en otras pues no sabemos cómo atacar el problema de la energía reactiva y pues cada vez están entrando nuevas generaciones al ambiente eléctrico y pues es importante que conozcan pues todos los temas que conlleva estar en la energía eléctrica, tanto en industria como en la parte comercial, en la parte terciaria, ¿no? Entonces, vamos a dar inicio a esta presentación y pues el tema es energía reactiva, compensación, método tradicional. Pues hablarles un poco de Circutor. Circutor es una empresa que está en España, es una empresa que está en la población de Barcelona, la parte más industrializada de España. Y pues Circutor ya tiene más de 49 años en el mercado, diseñando equipos, elaborando equipos para hacer más eficiente el uso de la energía eléctrica. Por eso Circutor se ha enfocado a dar webinarios, a dar seminarios de forma presencial y ya tiene bastante tiempo con estos webinarios. Si ustedes entran a la página de Circutor, que es www.circutor.es, se van a dar cuenta de que hay muchos temas técnicos, muchos webinarios, muchos videos donde ustedes pueden aprender, no nada más en webinarios o seminarios, sino directamente en la página van a encontrar diferentes videos que los van a apoyar en muchos temas técnicos. Circutor cuenta con 6 familias, por decirlo de alguna forma, porque cuenta con más de 3,000 productos en el mercado. Esas 6 familias pues las englobamos de esta forma. Una parte es medida, que es instrumentos de medición, tanto portátiles como fijos. Reactiva que es la parte que nos concierne el día de hoy, que es la compensación con el método tradicional, y la parte de metering, que es medición de kilowatts hora, un tipo nivel compañía, ¿no? Hay otra familia que es renovables, que es enfocado hacia la fotovoltaica, y la carga de vehículos eléctricos, que hoy en día pues está en crecimiento. No decimos que está en pañales porque Circutor ya tiene bastante tiempo, ya tiene más de 6 años en el mercado, en lo que es recarga de vehículo eléctrico. Para nosotros en México pues están haciendo esta industria y todo lo que conlleva tener una industria de este tipo, desde las aseguradoras, desde APPs, desde un sinfín de variables que intervienen dentro del vehículo eléctrico. Y otra familia que es la protección. La parte de protección pues son elementos que nos sirven para proteger tanto instalaciones como protección de personas. Inclusive este tipo de protecciones pues tampoco en México se han dado el caso de tener mucho tipo de este tipo de protecciones, pero ya la mentalidad de la gente va cambiando
y pues la protección de fuga a tierra es cada vez más usual en México. Y como les mencionaba, pues al final de cuentas Circutor ya casi 49 años, pero en esos 49 años pues los tiempos cambian. Anteriormente, no en el 73, pero cercano al 73, hacia 1900, donde fue la industrialización, pues los cambios eran muy lentos, eran muy pausados, y hoy en día los cambios son más rápidos que lo que se tenía anteriormente. Y debido a esos cambios, pues la energía reactiva pues se mantiene dentro de lo que es un fenómeno o una variable eléctrica que necesitamos compensar de alguna forma o necesitamos corregir en muchos casos porque es una variable que significa ineficiencia en el sistema eléctrico. Entonces, vamos a ver qué es energía reactiva. Pues la energía reactiva lo veíamos desde la escuela. Tenemos una energía activa que es la que nos produce trabajo, es la energía, los kilowatts. Los kilowatts son la parte importante que hace mover un motor, la parte importante que enciende una lámpara, la parte importante son los kilowatts, son la única variable que produce trabajo útil. Y tenemos a un lado de esa corriente reactiva o la parte que forma una corriente reactiva que es la que consumen los transformadores para magnetizarse, y los motores al igual, al ser bobinados, también consumen una corriente o una potencia reactiva. Entonces, ambas potencias, la potencia activa y la potencia reactiva, pues es la sumatoria de lo que normalmente consumimos o lo que normalmente absorbemos de la red, que es la potencia aparente, que es los kVAs que tenemos del transformador, o sea, del transformador y de la compañía suministradora, en nuestro caso CFE, pues le estamos demandando tantos kVAs, del transformador le estamos demandando tantos kVAs, y esos kVAs pues se dividen en lo que yo les había mencionado, una potencia activa y una potencia reactiva. La potencia activa, como les mencionaba, es la única que produce trabajo útil. La componente reactiva no. Hoy en día, en los sectores terciarios, pues también llegamos a tener lámparas LED o equipo de iluminación que se comporta como una carga capacitiva. En esos casos se tienen campos eléctricos en potencia reactiva, tipo capacitiva. Normalmente, pues van a ser flujos magnéticos por los transformadores, por los motores, por todo el bobinado que llegamos a encontrar en la industria y en la industria terciaria. Entonces, ¿qué hacemos cuando tratamos de reducir o de compensar esa energía reactiva? Pues la única forma de reducir esa energía reactiva, si yo tengo una energía reactiva de tipo inductiva, pues la reducción se hace con unos capacitores, que son unos elementos eléctricos que como lo mencionábamos, son dos placas separadas por un dieléctrico que se cargan y se descargan continuamente en el sistema. Al igual que una suma o una resta, pues esos capacitores estarían contrarrestando pues esa energía reactiva. La idea es reducir este vector de energía reactiva o de potencia reactiva para que CFE o la compañía suministradora nos mide un ángulo. Ese ángulo pues es el coseno de phi que forma la potencia activa y la potencia aparente. Ese ángulo pues se va a reducir si yo reduzco la potencia reactiva. Y esa es la explicación clásica que normalmente vemos en las escuelas. Si yo reduzco la potencia reactiva, el ángulo se disminuye y por lo tanto el coseno de phi aumenta. O sea, el coseno de phi va a variar desde un 0.70, dependiendo de qué tan inductivo es, hasta unitario. Si yo reduzco el coseno de phi, pues estaría aumentando ese factor de potencia. La idea, ¿qué significa aquí? Es que toda esta potencia aparente caiga hasta ser
la total de energía utilizada para trabajo útil. O sea que esta potencia kVA se convierte en una potencia kilowatts, que sea de igual magnitud, para decir todo lo que demando del transformador o de la CFE, lo estoy aprovechando al 100% como trabajo útil. Y cada vez que voy reduciendo, pues me voy acercando a un fenómeno o a un sistema que normalmente le llamamos de tipo resistivo, porque la carga tipo resistivo, como es una luminaria, como es una plancha, como es algo que calienta, pues en realidad está consumiendo al 100% la energía o la potencia del transformador y la está convirtiendo en calor o la está convirtiendo en luminosidad, dependiendo de cuánto es el aporte de kilowatts que esté trabajando esa lámpara, ¿no? Entonces, a un menor phi o un coseno o un menor ángulo, pues tenemos un aumento del coseno de phi y a una reducción también de la potencia aparente. Ahorita vamos a ver por qué hay una reducción de la potencia aparente. Entonces, la energía reactiva es la energía que consumen todos los motores, todos los bobinados y que tenemos que compensar con capacitores. Veíamos que esa potencia reactiva, pues al final de cuentas, pues me la generan o me la están consumiendo pues los motores. Todos son los motores, los transformadores, incluso los transformadores a veces se quedan en vacío en muchas plantas. Tienen horarios de trabajo, pero hay horarios en los que no hay producción. Hay plantas que trabajan de lunes a viernes en un cierto horario, descansan en la noche y los sábados trabajan un pequeño horario. Ni los sábados ni los domingos terminan trabajando las 24 horas. ¿Qué pasa cuando se tienen este tipo de plantas? Pues los transformadores se quedan prácticamente en vacío. Para la compañía suministradora, un transformador es una carga inductiva que estaría presente en ese sistema eléctrico. Por tanto, es necesario compensar ese transformador. Máquinas de aire acondicionado, neveras, equipo que tenga campos magnéticos, que tenga dentro de su maquinaria pues elementos inductivos con motores que en realidad lo que están haciendo pues es consumir una potencia reactiva y como les mencionaba pues la compensación se hace con capacitores. Hoy en día pues los bancos de capacitores nos ayudan a reducir esa potencia reactiva con la finalidad de que el ángulo sea menor y el coseno de phi sea mayor. Esa es la solución que en realidad sería como el método tradicional, que ahorita vamos a ver algunas particularidades que nos sirven para decir por qué debo invertir en un banco de capacitores. Al igual que lo vemos en potencias, pues también vamos a ver por el lado de corriente. Imagínense ustedes que dentro de la instalación eléctrica, pues yo tengo una corriente total, una corriente de tipo aparente, que igual que la potencia aparente, pues está dividida entre una corriente activa, que es la corriente que me está produciendo el trabajo, que me está consumiendo la carga, y me está consumiendo corriente para trabajo útil. Pero también tengo una corriente reactiva que está circulando en el sistema. O sea, tengo ambas corrientes dentro del cableado. ¿Qué sucede con el cableado? Si yo lo dimensioné con un calibre, pues este calibre pues, de ese cableado pues va a estar consumiendo ambas corrientes. Si yo logro reducir esa corriente reactiva, pues aguas arriba, el cableado va a sufrir una disminución de corriente reactiva y por lo tanto va a tener menos pérdidas y va a trabajar con menor temperatura. Esa es la finalidad de mostrarles el triángulo de corrientes, que también nos servirá para comentarle a algún cliente qué beneficios obtiene reduciendo la corriente reactiva. Libera de corriente aguas arriba de donde yo coloque la solución y libero y ayudo a toda la red eléctrica, a todo el cableado, inclusive al transformador de esa corriente reactiva.
¿Qué sucede, por ejemplo, en la distribución? Por ejemplo, para CFE, si yo coloco capacitores en media tensión, pues en media tensión lo que va a suceder es que yo le estoy ayudando a la parte de distribución de la compañía suministradora. ¿Por qué? Porque yo estaría liberando de esa corriente y de esa potencia aguas arriba, más no aguas abajo dentro de la industria, pero sí aguas arriba. Entonces estaría liberando de toda esa potencia y de toda esa corriente reactiva a la distribución. La distribución trabajaría con menos corriente, aprovecharía más la corriente activa o la corriente que estarían consumiendo la industria, y pues tendría la CFE una valoración correcta de que solo está aportando lo que el usuario está utilizando como potencia útil o como trabajo útil, aunque en realidad, como lo tengo en la media tensión, pues ese nada más es el reflejo. El cliente forzosamente está consumiendo esa potencia reactiva y esa corriente reactiva. A nivel de medidor va a haber un buen factor de potencia y la liberación de carga es hacia atrás. Por eso en algunas instalaciones eléctricas, pues me conviene compensar en media tensión, y en algunas otras, pues en baja tensión. ¿Dónde me conviene en media tensión? Media tensión me va a convenir donde yo tenga cargas en media tensión. Baja tensión, pues me va a convenir compensar en baja tensión. Algo muy importante que a veces los clientes nos dicen, ¿cómo voy a pagar esa inversión o cómo voy a obtener beneficios de esa inversión? Pues el primer beneficio tangible, pues es el cargo por factor de potencia que normalmente viene en el recibo de la compañía suministradora. Y ese cargo que aparece en el recibo, pues es un cargo que se tiene como tal, como nombre cargo. Si dijera multa, pues muchos dirían, oye, tengo una multa, ¿qué debo de hacer para no pagar esa multa? ¿O por qué me estás cobrando una multa? Normalmente viene el término cargo y pues la parte financiera pues intenta pagar ese cargo porque ve que hay un cargo y entonces inmediatamente manda a pagar, y muchas veces no se pregunta por qué se tiene ese cargo o por qué o cómo debo de evitar el cargo. Normalmente se paga y tal cual, todos felices y continuamente están pagando el cargo, ¿no? ¿Qué ventajas tengo, por ejemplo, de compensar energía reactiva con capacitores? Pues dentro de las ventajas, algunas ya se las había comentado. Reduzco corriente reactiva, y al reducir corriente reactiva, pues estoy reduciendo en realidad potencia nominal en las instalaciones. Al reducir esa potencia, lo que les decía, libero de toda esa corriente reactiva al cableado, al transformador. O sea, estoy reduciendo potencia en transformador, potencia en cableado, y estoy haciendo un sistema más eficiente, con menos carga, con menos calentamiento, con menos pérdidas. Mejoro la capacidad de los transformadores y de las líneas. Las líneas trabajan más frías, los transformadores también trabajan con menos temperatura, hay menos pérdidas tanto en transformadores como en conductores. En algunos casos evito sobredimensionar el sistema porque ya no necesito de un transformador mucho más grande, sino con la misma carga liberando la corriente reactiva, pues el transformador trabaja más frío. Algo muy importante que tienen los capacitores, pues es que reducen la caída de tensión. Habiendo más corriente circulante dentro del calibre de los cables, pues se puede sujetar a caídas de tensión. Cuando yo libero de esas corrientes reactivas, pues reduzco esa caída de tensión, reduzco esas pérdidas y calentamientos que habíamos mencionado, y ahorro en el consumo, inclusive de activa en muchas ocasiones. Como aumento el nivel de tensión, pues hay una disminución en corriente
y hay una disminución en las cargas en la potencia consumida de kilowatts. Entonces, en determinados sistemas, inclusive la activa se reduce en menor tamaño, pero hay una cierta reducción porque se llegan a tener caídas de tensión y el capacitor aumenta esa tensión, regula esa tensión y entonces me hace funcionar las máquinas con menor corriente y menor kilowatts. Y algo muy importante que mencionábamos anteriormente, pues el ahorro en el recibo de energía eléctrica. El ahorro de energía eléctrica en el recibo, pues va a ser la parte medular para nosotros ofrecer compensación de energía reactiva a los clientes, porque ellos lo van a ver tangiblemente en el recibo. Van a ver que su recibo se reduce el monto total porque la parte de cargo se elimina. En algunos casos, si compensamos a unitario, pues hay una bonificación, o sea, hay una reducción del monto total de pesos que estaría teniendo el usuario por una corrección del factor de potencia. Y por decir algún ejemplo, pues normalmente si partimos de un factor de potencia de 0.8 y nos vamos a unitario, pues estamos aumentando la disponibilidad de potencia en el transformador hasta de un 25%. En el caso de caídas de tensión, lo que les mencionaba, como reducimos la corriente eficaz del sistema, o sea, reducimos la corriente reactiva, pues estamos reduciendo la corriente total del conductor, va a haber menos caídas de tensión y mejoramos el nivel de tensión o la regulación del nivel de tensión, pues se tiene tal cual reducida por la reducción de la corriente reactiva. Entonces, estos puntos nos ayudan también a convencer al personal de las industrias para compensar con factor de potencia. Ellos lo van a ver claramente en el recibo, pero hay aspectos técnicos como el aumento de tensión, la regulación de tensión, la reducción de pérdidas, transformadores que trabajan un poco más fríos, líneas eléctricas que también trabajan con menos temperatura. Todo eso va a ayudar a que la inversión que se realizó pues se vea como una inversión correcta que nos va a dar beneficios. Normalmente yo decía antes, inversión significa destinar un dinero para algo que me va a beneficiar o que me va a ser beneficioso dentro de poco. Por eso normalmente una inversión tiene que redituar en algo. Este beneficio de redituar en algo pues se da constantemente una vez instalado el equipo. Algo muy importante y muy usual, pues que vemos en las plantas eléctricas y que les decía a través del recibo, es que me penalizan por estar abajo de 0.9. Y no hay penalización si estoy por arriba de ese 0.9. Si estoy por arriba de 0.9, pues no hay penalización, pero sí hay una bonificación. La bonificación es del 2.5%. Y la penalización puede llegar hasta un 120%. Algo importante que notar es cómo dimensionar esos bancos de capacitores o cómo dimensionar esa compensación del factor de potencia. Pues hay de dos sopas, como por ahí dicen. Una es, hay un proyecto en el cual me contrataron y me dijeron que tendría que calcular la corrección del factor de potencia, pero todavía no se tiene nada en concreto, no se tiene nada físico, todo está en papel, todo está en computadora hoy en día, todo está en planos, todo está dentro de un programa en el cual hay un diagrama muy similar, hay cargas, pero no hay una instalación existente. Ahí la parte importante es ir sumando el tipo de cargas, que ahorita vamos a ver algún tipo de cargas, qué factor de potencia tienen normalmente, irla sumando y aplicar un factor de seguridad o un factor de simultaneidad, que es el factor FS, por decir de alguna forma, no todas las cargas van a estar al 100% todo el tiempo, sino únicamente un porcentaje del total de cargas van a estar dentro.
De acuerdo a ese porcentaje, pues yo puedo calcular el factor de potencia. Ahorita vamos a ver cómo hacemos ese cálculo. Para una instalación existente, pues ya cambia el modo de trabajo. El modo de trabajo es lo hago mediante mediciones que yo a través de un analizador de redes eléctricas hago esa medición. Pues con esa medición yo determino cuántos son los kVRs que necesito compensar, o si lo hago mediante los recibos de CFE o de la compañía suministradora. Si lo hago mediante los recibos de CFE, pues me va a dar un total de kVRs, pero si la industria tiene diferentes subestaciones o diferentes transformadores, pues esos transformadores habrá que dividirlos en el total de kVRs que nos dé el cálculo. Y en el caso de las mediciones, pues yo haría mediciones en cada una de las subestaciones. Si elijo el medir, por ejemplo, con nuestro equipo analizador MyVox, que es el de la reciente gama, que nos comunicamos con una app hacia el celular, que nos comunicamos a la nube y que lo vemos todo a través de un software muy potente, pues podremos hacer las mediciones y determinar cuántos reactivos necesito en esa subestación, o si es en media tensión como aquí, a través de un medidor de CFE, pues podría yo saber cuántos son los kVRs de determinado punto de medición o de determinada subestación, como les mencionaba. Al final de cuentas, diagnosticar es la parte importante para compensar factor de potencia y compensar de forma correcta. Diagnosticar sería como la parte medular para indicar cómo voy a compensar, si lo voy a hacer a través de cargas, si lo voy a hacer en la parte de cargas o si lo voy a hacer en la parte a nivel transformador, cuál va a ser el beneficio de cada uno y cuál va a ser la parte importante de compensación. Compensar a nivel de transformador muchas veces me permite saber cuáles los kVRs necesarios totales para ponerlos de forma automática. Si yo ya cuento con capacitores dentro de la red eléctrica, pues una es medir con ese banco de capacitores y hacer una medición sin el banco de capacitores. ¿Por qué? Porque me va a dar información primero de cuántos kVRs necesito sin el banco de capacitores y con banco de capacitores pues me va a decir si este está trabajando correctamente o en realidad no me está aportando nada. Si no me está aportando nada, es como si hubiera medido sin capacitores, aunque la medición haya sido con capacitores. Y entonces yo estaría suministrando un equipo que a lo mejor me puede quedar corto, me puede quedar muy grande. Entonces, lo necesario es medir con y sin capacitores. Si ya hay compensación, pues hay que ver qué tipo de compensación es, si es fija o si es automática, si lleva reactancias, que lo vamos a ver más adelante, pero en realidad pues sería una compensación que estaría influyendo en el sistema eléctrico, y ese sistema eléctrico, que lo vamos a ver más adelante, pues a lo mejor hay una distorsión armónica, que es lo más usual hoy en la industria, tener cargas no lineales, cargas con distorsión, que con la influencia de esos capacitores, pues al final de cuentas, pues tenemos otro tipo de problemas. Esas mediciones pues van a ser una parte importante, como decíamos, porque nos va a permitir conocer no nada más pues el valor de kVR necesario, sino también la fluctuación de carga. A veces los procesos en industria pues son variables, pero muchas veces son recurrentes. Hay determinados procesos que continuamente se repiten y pues nos daría un panorama de qué tanta repetición tiene ese sistema eléctrico. Y algo muy importante, los niveles de tensión, para saber si tiene niveles correctos de tensión o tiene sobretensiones dentro del sistema de red eléctrica, y saber qué capacitor voy a ocupar, porque a veces también nos solicitan, necesito tantos kVRs, pero cuando les preguntamos 480, 240, y muchas veces nos dicen, pues déjeme preguntar porque en realidad no me di cuenta si era 240 o 480. Entonces, es importante tener los niveles de tensión muy fijos, muy recurrentes, muy vistos,
Y los niveles de armónicos también al igual. Saber dónde estamos parados en nivel de armónicos y en base a eso determinar la solución correcta. Si el estudio lo hacemos a través del recibo de CFE, pues hay que escoger un mes tipo. Sabemos que el recibo de CFE, pues vienen atrás, en la parte de atrás o en la parte de enfrente, pues los históricos de demanda de reactivos, los históricos de factor de potencia, que continuamente tiene ese recibo o esa instalación eléctrica, y con esos valores podemos calcular los KBRs necesarios para esa instalación eléctrica. También en tiempos de pandemia, pues muchos de estos recibos pues se quedaron con carga muy baja, que se quedaron con carga en vacío, pero en el recibo contamos con 12 meses de históricos que nos presenta CFE de cómo se ha comportado tanto el factor de potencia como la demanda de kilowatts y la demanda de reactivos. O podemos hacer el cálculo. Una manera o una herramienta con la que cuenta Circutor, pues está aquí en la página, que pueden ustedes descargar para determinar cuántas KBRs necesito de una instalación eléctrica. Les mencionaba que por parte de CFE de tarificación, pues hay un cargo. Ese cargo es mediante esta fórmula, y si se dan cuenta, el cargo es hasta 120%, dependiendo de qué factor de potencia. Si el factor está por abajo de 0.90 o de 90, pues el cargo va creciendo de manera exponencial, más no la bonificación. La bonificación es más directa y la bonificación es hasta un 2.5% si yo bonifico cercano a unitario. Y vamos a ver la parte importante que les mencionaba, las principales cargas inductivas. Pues esas principales cargas inductivas están enlistadas aquí. Los transformadores, los motores, los aires acondicionados, soldadoras, hornos de inducción, algunos balastros algo viejos, variadores de velocidad, donde están los motores. Hoy en día los variadores de velocidad pues ya cuentan con un factor de potencia un poquito más cercano a unitario. Anteriormente los variadores de velocidad pues partían del 0.9, 0.80 y tantos. Pues hoy en día pues ya se tienen niveles más cercanos a lo unitario. Y aquí hay un tipo de cargas o tipo de industrias donde, por ejemplo, la automotriz, el factor de potencia anda entre 75 y 80, y hay otro tipo de industrias que manejan este tipo de factor de potencia dependiendo de la carga que tengan en cada instalación. Toda industria ha tratado de ser más competitiva, y gracias a esa competitividad y gracias a esa eficiencia, pues los bancos de capacitores es la solución idónea, porque todo el mundo trata de mejorar el factor de potencia. Una es por lo del recibo que decíamos, una es por reducir corriente reactiva, y hoy en día con el código de red versión 2, pues el código de red versión 2 lo que nos atañe es que ahora las industrias de media tensión que tengan una demanda contratada mayor o igual a 1 megawatt, pues les aplica el factor de potencia, y el factor de potencia que necesitan es el valor de 0.95. Si tarificación me pide 0.90, pues código de red me pide 0.95, y para el 2026 pues me va a pedir el factor de potencia 0.97. Entonces, por eso es necesario corregir el factor de potencia o acercarnos a la industria para que esa corrección del factor de potencia se haga lo más rápida posible. Por ejemplo, si hay industria que ahorita tiene un plazo que es 2 años en la que van a estar esperando porque cambió el código de red y porque hay empresas que con demanda mayor o igual a 1 megawatt, pues apenas les aplica, pues les dan una prórroga de 2 años. Pero ¿por qué no invertir desde ahorita? Invertir desde ahorita hace que la inversión no se vea tan drástica cuando ya me llegue la fecha de cumplimiento. Hay mucha industria todavía que no cumple con el código de red. Es importante que esa industria pues llegue a tener esos valores cercanos a unitario, y pues es muy importante que esa industria pues se acerque a ustedes para que ustedes les suministren la solución a esa compensación de factor de potencia.
Y aquí hay un ejemplo en el cual cómo puedo compensar ese factor de potencia. En realidad lo que se hace es de acuerdo a una demanda, de acuerdo a unos kilowatts que yo tenga de consumo. Por eso normalmente tanto la medición como el cálculo se hace a máxima carga. No con esto quiero decir que conecten todo, sino que tomen la carga nominal y la máxima carga nominal para realizar el cálculo de los kVr necesarios. ¿Y cómo se hace ese cálculo? Pues en base a los cosenos de phi inicial que yo tengo, parto de un punto 79 y cuál va a ser mi objetivo final para compensación del factor de potencia. Ese objetivo final, pues como por ahí dicen, hay que medirlo, hay que planearlo y hay que prosperarlo de acuerdo a la inversión que tengamos. Si yo me voy a coseno de unitario, pues tengo que primero tengo que sacar el valor del ángulo, el arco cuyo coseno de phi es 0.79. Ese arco cuyo coseno de phi, pues me va a dar el ángulo. Ese ángulo, pues puedo ya sacar la tangente de acuerdo a la fórmula que presento aquí, pues la tangente de ese ángulo, porque ya saqué el ángulo. Lo mismo con el coseno de phi. El coseno de phi unitario significa que el arco cuyo coseno de phi unitario, pues saco el ángulo y de acuerdo a ese ángulo, pues saco la tangente, hago la resta del medido menos el deseado por la potencia, que habíamos dicho que es la potencia máxima o la potencia que normalmente tengo en la red, y saco los kVr necesarios para reducir el factor de potencia y que el ángulo entre la aparente y la activa pues se reduzcan y el coseno de phi se vaya a unitario. Entonces, con 214.95, como menciona aquí, yo reduzco esos 214.95 que tengo inductivos y la potencia aparente pues va a ser la misma potencia que yo tenga en la red eléctrica, muy parecida a la que tengo en potencia activa. O sea, estoy igualando la potencia aparente con la potencia activa. ¿Y cuál es el beneficio? Pues un beneficio de que reduzco la potencia aparente, como lo ven aquí, ahora 277 kVA cuando en realidad tenía 350 kVA. Estoy reduciendo al transformador de esa potencia aparente. Y pues aquí una pequeña tabla de reducciones o de aumentos del coseno de phi, dependiendo si me voy a unitario a 98 y a valores cercanos al unitario, porcentaje de reducción, este sería el porcentaje de reducción de los kVA conforme me acerco al unitario. Por eso yo les decía que 0.8, pues casi me estoy acercando al 25% de reducción, o sea, aumento los kVA disponibles dentro del sistema. Pero también hay una tablita para la reducción de pérdidas por efecto Joule, porque libero de corriente reactiva al sistema y aquí están los porcentajes. Toda esta teoría nos va a servir para decirle al cliente, pues necesitas hacer esa reducción de corriente reactiva, necesitas invertir en esa compensación de reactiva porque la mejora no nada más es en el recibo, sino tú lo vas a ver tangiblemente en tu red eléctrica. Y pues la parte importante que vamos a ver ahorita, pues es cómo realizo ese tipo de compensación. La compensación tradicional, pues normalmente nos decía que hay una compensación fija y una compensación automática. La compensación fija, pues es la que teníamos al inicio cuando empezaban las cargas, cuando empezaba la industria, que es compensar cada motor con un capacitor. Iba creciendo la planta y yo le ponía su capacitor. Su arrancador, sacaba el arrancador, salía el capacitor y salía el motor. Iba creciendo la planta y a cada motorcito yo le iba poniendo su capacitor. Ese es el modo tradicional y el modo óptimo de compensación porque compenso desde la carga y libero de corriente reactiva aguas arriba. Sería la compensación óptima, más no la más económica.
¿Qué pasa en el transformador? En el transformador, pues sucede lo mismo. Yo les mencionaba que en épocas de pandemia, en épocas donde hay baja producción, en horarios donde no se trabaja, pues para la compañía suministradora, pues esta es una parte inductiva, la cual debe de tener una compensación. Si la carga sale, este queda conectado, yo necesito una compensación para ese transformador. Normalmente es un 5% de forma fija, de entre 5 y 7%, dependiendo de las pérdidas que tenga el transformador, pero normalmente ronda entre el 5 y el 7%. Anteriormente, pues se mencionaba un 10%. 10% como que era la parte normal para compensar factor de potencia, porque los transformadores no quedaban totalmente en el vacío, sino que se quedaban con algo de carga los fines de semana. Por eso se iba al valor del 10%, pero en realidad compensamos desde un 5%. Y en el caso de los motores, pues el caso de los motores normalmente se seleccionaba de acuerdo a los HPs, un 25% de esos HPs, que es una cuarta parte, o una cuarta, un 30% de la potencia del motor. Con eso compensamos una parte capacitiva de forma fija. Y se suele ocupar los capacitores de forma fija, por ejemplo, en motores muy grandes, donde sabemos que ese motor entra y sale, pues ¿para qué dejo un capacitor arriba? Si puedo poner un capacitor fijo, cuando sale el motor, pues sale también el capacitor. Y la compensación automática, pues es una compensación, como lo dice ahí, es una compensación que se divide en fracciones o en pasos, y que esos pasos van a estar administrándose o gestionándose de acuerdo a un regulador de energía reactiva que va a adaptarse o va a gestionar la entrada de esos pasos de acuerdo a la demanda de reactivos que necesite el sistema. En el regulador yo programo el coseno objetivo y él va a tratar de meter los pasos necesarios para conseguir ese coseno objetivo. Esa sería la solución de compensación más económica. Normalmente se conecta a nivel secundario de transformador y estaría aportando los capacitores necesarios para llegar al coseno de phi deseado y liberar de corriente reactiva pues al transformador. No libero aquí de corriente reactiva, pero sí libero al transformador de toda esa corriente reactiva. No descargo las líneas como lo dice aquí, pero sí descargo al transformador de esa corriente reactiva. Los beneficios pues son esos. También se puede dar el caso de que yo tenga secciones o áreas donde tenga una parte de tipo inductiva, la cual necesito compensar y la cual necesito por sectores utilizar un banco de capacitores, ya sea de forma fija o de forma automática, y estaría compensando únicamente las áreas donde tengo bajo factor de potencia. Ahí sí descargo las líneas aguas arriba y descargo al transformador. Entonces, dependiendo de cuántos sectores, si en algunos sectores estoy cargado de motores, pues me enfoco a ese sector y no lo hago a través del transformador, sino únicamente en las áreas donde tengo motores o parte inductiva. Y en las áreas donde no tengo parte inductiva, pues no le pongo banco de capacitores. Al final de cuentas, aguas arriba voy a tener un mejor factor de potencia. La compensación individual, pues la compensación individual por carga, les mencionaba, es la solución técnica óptima, es la mejor, porque me compensa cada carga. Normalmente les mencionaba que pues se pone en donde hay motores grandes, donde hay cargas grandes, donde sale la carga grande y sale el capacitor también. Muy habitualmente en bombas que trabajan en ciertos horarios, en compresores que trabajan en ciertos horarios, en ventiladores que trabajan también en ciertos horarios y en algunos transformadores de baja tensión que, por ejemplo, me reducen de un 480 a un 240, pues a veces en 240 puedo compensar ese transformador. Entonces, este tipo de compensaciones, tanto la fija como automática, pues a manera de resumen, pues lo ilustramos de esta forma. Es compensación fija para transformadores de potencia o motores, una compensación fija para el transformador o para un motor,
ya no compensamos o no sobrecompensamos al secundario del transformador, porque únicamente se queda compensado el propio transformador con la parte fija que tenemos en la red eléctrica. Con la parte fija de la red eléctrica, compensamos el transformador, y ese transformador va a ser compensado con ese porcentaje mínimo de un 5% hasta un 7%, y no llegamos a sobrecompensar el transformador. También en el caso, por ejemplo, de donde hay generación, pues tampoco sobreexcitamos al generador, porque lo autoexcitamos cuando tenemos un capacitor fijo muy grande o una compensación muy grande, y estamos autoexcitando al transformador, perdón, al generador que tendríamos dentro de esa instalación. Entonces habrá que ver cuándo utilizamos compensación fija y de qué valores sería esa compensación fija. La compensación automática, como les mencionaba, pues lo hacemos a través de escalones o de partes fraccionadas de capacitores que entrarían de acuerdo a un regulador de energía reactiva, que estaría gestionando o administrando la conexión y desconexión de esos pasos de capacitores. Aquí tendríamos dos tipos de compensación que hoy en día son muy comunes y son tradicionales, que una es con la maniobra con contactores y la otra con tiristores. Ahorita vamos a ver dónde aplica cada una de ellas, pero tenemos esas dos tipos de compensación dentro de la industria eléctrica. Y otra parte que les mencionaba, pues es la compensación en media tensión. La compensación en media tensión, pues es una compensación igual que la compensación en baja tensión, pero a otros niveles de tensión. Al final de cuentas lo hacemos con capacitores de media tensión, con arreglos de capacitores, con compensación fija, con compensación trifásica, con arreglos de capacitores para formar bancos de capacitores, con sus reactancias de choque, que lo mismo las tenemos en los de baja tensión en los contactores, con sus resistencias inrush. Pues aquí también tenemos unas reactancias de choque que nos van a servir a limitar la corriente o la entrada de un capacitor. Entonces, la compensación de media tensión, pues yo se la recomiendo para cargas donde tengamos media tensión. Para cargas usualmente baja tensión, pues yo les recomiendo la baja tensión, porque libero de corriente reactiva hacia arriba, lo que habíamos visto, ahorro y libero de corriente reactiva. En cambio, media tensión, pues únicamente le ayuda a la compañía suministradora al recibo, sí, pero abajo no libero de potencia al transformador, no libero de pérdidas, no libero de corriente reactiva, y lo más correcto y lo más, en ocasiones hasta más económico, no por precio de un costo con el otro, sino porque a veces un problema en media tensión, el resolver un problema de media tensión nos lleva a veces tiempo, porque los componentes de media tensión pues llevan su tiempo de fabricación, y a veces no es tan fácilmente intervenir en media tensión. En cambio, en baja tensión, si se me va un fusible, es más fácil que yo reduzca tensión, que quite tensión dentro del banco y haga el cambio de fusibles. En media tensión, pues sí es casi igual, o sea, al final de cuentas, pero a veces no es tan fácil conseguir el fusible y luego realizar esa desconexión. Para realizar el cambio hay que hacer un protocolo para intervenir un equipo de media tensión. O sea, media tensión la recomiendo para instalaciones donde hay cargas con media tensión. Si las cargas son en baja tensión, pues adelante, baja tensión. En baja tensión, pues aquí están los diferentes modelos con los que cuenta Circutor. Nosotros tenemos los modelos Optim 3 P&P, que lo van a ver, pues plug and play, que básicamente es que yo conecto y el equipo, si yo le doy plug and play, inmediatamente reconoce algunos valores dentro de la instalación y puede hacer la compensación sin ningún problema. Aquí están los diferentes modelos, en cada modelo hay diferentes capacidades, y pues el banco de capacitores maniobra por contactores me sirve para sistemas donde los niveles de armónicos son bajos
sin riesgos de resonancia, con baja variabilidad de cargas. ¿Qué quiere decir sin riesgo de resonancia? Sin riesgo de resonancia quiere decir que la instalación pues o carece de armónicos o los niveles de armónicos son muy bajos. Los niveles de armónicos, y es otro tema que vamos a ver posteriormente, pero los armónicos son frecuencias que se suman a la de 60 Hz por las cargas no lineales y que están presentes dentro del sistema eléctrico que yo tengo. Al tener un sistema con armónicos, el capacitor se convierte en un sintonizador de esas corrientes armónicas, como en un radio, se vuelve el tuning y en algún momento dado, de acuerdo al tamaño del banco de capacitores, yo puedo sintonizar una de las armónicas presentes dentro de la red. ¿Qué sucede cuando me sitúo en una de las frecuencias de la red? Por ejemplo, en una quinta armónica, pues el capacitor va a sintonizar y va a amplificar esa distorsión armónica. El capacitor, por naturaleza, su impedancia cae a altas frecuencias. ¿Qué va a suceder? Pues las altas frecuencias se van a vertir sobre el capacitor y el capacitor se va a dañar. Entonces, el banco de capacitores solo puede trabajar con niveles bajos de armónicos o donde yo no entre en resonancia de acuerdo a los kVr que yo suministra al sistema. Y si es con contactores, pues la baja variabilidad de cargas, que en muchos de los casos, en muchos de los sistemas industriales, los procesos son en minutos o en ocasiones en segundos, pero no es tan drástica la variabilidad de cargas. Las cargas no se mueven tan rápido. Por eso el regulador de energía reactiva y los contactores son una solución óptima para la compensación de la mayoría de tipo de cargas que se tienen actualmente. Y el otro modelo, que es el Optim FR, si se dan cuenta, es el mismo Optim, pero ahora ya le agregamos una FR, que significa que ya tiene filtros de rechazo dentro de esos capacitores. ¿Por qué filtros de rechazo? Porque ahora sí ya vemos una elevación de los armónicos, y esa elevación de los armónicos, pues ya probablemente con los bancos normales, pues voy a entrar en resonancia, y esa resonancia va a amplificar y va a dañar los capacitores. Con el FR, pues ya lleva unos reactores que me sacan de la frecuencia de resonancia, me la mueven tantito abajo con esos reactores, y al movérmela, pues ya no caigo en el fenómeno de resonancia, aunque yo tenga distorsión elevada de armónicos. La variabilidad de cargas, pues nuevamente nos la dan los contactores, o sea, las cargas no varían muy rápidamente, ni en milisegundos, ni en segundos, sino en minutos. La carga se mantiene en un instante, en minutos, en un proceso, está cambiando, pero en valores de minutos. El contactor sería la solución idónea para esos casos donde la compensación es a través de contactores. Y pasamos a los equipos con los que cuenta también Circuitor. En todos estos años, pues, tenemos equipos con tiristores. Esos equipos con tiristores, pues, son equipos igual. Trabajamos con capacitores solos, o sea, donde los niveles de distorsión armónica son bajos y no hay peligro de resonancia, pero sí hay una alta variabilidad de cargas. A lo mejor la carga entra muy rápido, sale muy rápido, la demanda es muy rápida de reactivos, y ahí necesitamos un elemento de maniobra de tipo tiristor que también haga la función de entrada y salida rápida de ese banco de capacitores. O sea, de esos pasos entren rápidamente y salgan rápidamente dentro del sistema. Y la otra, ahora sí, nuevamente Optim FR, ahora en el caso de la E, porque es estático, ya estamos hablando de un banco de capacitores con reactores de rechazo, pero mediante maniobra con tiristores, que nos va a permitir, por un lado, no entrar en resonancia, compensar factor de potencia, hay distorsión armónica, la variabilidad es muy alta, son procesos muy rápidos, muy continuos, y ahí necesito de un equipo que entre rápidamente y salga muy rápidamente. Habíamos visto el fenómeno de inserción o de entrada de un capacitor al sistema. Ese fenómeno, pues, es una corriente inrush. En el caso de los tiristorizados, pues la pregunta sería,
¿Qué pasa con esa corriente de inrus o con ese transitorio del capacitor? Pues el tiristor es el encargado de gestionar que la entrada del capacitor sea en el paso por cero de tensión. Eso me va a ayudar a que yo no tenga ningún disturbio y esa corriente inrus se reduzca bastante. La salida igual va a ser de una velocidad de milisegundos, pero la salida va a ser en el paso por cero de corriente del capacitor. O sea, tanto en el paso por cero de tensión va a entrar el capacitor, como en el paso por cero de corriente del capacitor va a salir el capacitor, y eso me va a permitir de forma muy rápida pues reducir esos niveles de corriente reactiva con un elemento de maniobra tipo tiristorizado. Para eso es la función del tiristor, y únicamente cambia maniobra por contactor y maniobra por tiristor, pero al fin de cuentas la solución es con reactor o sin reactor. Y para las compensaciones fijas, pues dependiendo si tengo distorsión, si no tengo distorsión, pues normalmente para baja distorsión, pues tenemos los elementos con fusible, con interruptor, para compensar un motor, para compensar un transformador, y esa sería la parte fija estándar. Y en algunos casos, cuando el motor tiene un variador de velocidad o tiene un arrancador de tipo suave, pues muchas veces o se le pone un reactor o se le pone un timer para que una vez que arranque, pues se quede únicamente el motor con su corriente nominal, y la compensación o se hace con reactores o se hace con un timer, y se hace de forma fija, únicamente compensando a la carga o al motor de forma muy, muy idónea y muy práctica y muy sencilla y más económica que hacerlo con una forma automática. Cada método pues hay que evaluarlo. Yo siempre menciono eso de que cada equipo tiene su razón de ser, y esa razón de ser pues me va a intervenir que cada equipo sea idóneo o no idóneo, tanto técnicamente como económicamente. A veces queremos salvar la parte técnica y decimos, pues económicamente me es más factible, aunque la técnica no sea tanto, pero en ocasiones la parte técnica es importante y la parte económica también. Entonces hay que hacer una balanza y determinar cuál es el equipo que necesito o cuáles son los equipos que necesito. Por aquí veo a muchos asistentes y dentro de ellos veo a mucha gente de Chihuahua, a mucha gente de otras partes de la Ciudad de México, del Estado de México, y pues les agradezco la atención. Vamos a continuar con esto. Algo muy importante de lo que les mencioné, y pues es el regulador de energía reactiva en los bancos de capacitores. Nosotros tenemos la ventaja de que contamos con los mejores reguladores de energía reactiva en el mercado, y no es por decirlo de alguna forma, sino si ustedes manejan o han manejado, por ejemplo, el regulador de energía reactiva que les estoy mostrando, el Computer Smart, van a ver todas las funciones y lo sencillo que es manejar este regulador de energía reactiva, y toda la información que me proporciona este regulador de energía reactiva. Me proporciona las principales variables eléctricas, pero también me indica los porcentajes del banco, los porcentajes de reactiva, si hay pasos dentro, si hay pasos fuera, si hay pasos bloqueados, si hay pasos fijos, si hay pasos que están en off. Me da una serie de información dentro del regulador de energía reactiva, que lo hace una parte importante, y que ahorita vamos a ver más de las funciones de ese regulador de energía reactiva, que hoy en día es el más vendido en México. ¿Y por qué es el más vendido? Una es por las funciones que tiene, que inclusive la competencia a veces tiene nuestros reguladores de energía reactiva, y hoy en día con la pandemia y con la escasez de productos, nosotros en México tenemos un amplio stock de estos equipos de regulación de energía reactiva. Principalmente el Computer Smart, el que les muestro, es el que tenemos más de batalla y es el que tenemos más en almacén. Pero la tecnología cambia, como dicen, las reglas cambian en algún programa que mencionaban anteriormente. Pues ahora ya tenemos un regulador Computer 12 Wi-Fi que nos permite tener comunicación vía Wi-Fi con una app, comunicación Bluetooth con un celular, o sea, poder tener comunicación
comunicación con este regulador de energía reactiva, podemos comunicarnos con él, podemos configurarlo desde la app, podemos configurarlo desde una aplicación propia de Circutor. Ya no es necesario estarlo haciendo con teclas, ya desde mi celular yo puedo hacer esa configuración y desde el celular yo puedo estar inclusive monitoreando, porque como tiene Wi-Fi, pues me puedo conectar a una red y puedo estar monitoreando este regulador de energía reactiva. O sea, la tecnología, la regulación sigue siendo el método tradicional, pero la tecnología cambia, o sea, los tiempos cambian, como se los mencionaba al inicio. Todo va cambiando. La energía reactiva sigue siendo la misma, pero la tecnología ha cambiado. Por ahí nos decían, los volts siguen siendo los volts, los amperes siguen siendo los amperes. Todo sigue siendo igual desde años atrás, pero la evolución tecnológica de los equipos nos ha permitido dar brincos muy grandes en tecnología que nos va a permitir, por ejemplo, visualizar a través de un web server el regulador de energía reactiva, saber si están dentro o fuera los pasos de esa regulación de energía reactiva, su estatus si está fuera o está dentro, el número de operaciones. O sea, podemos ver el firmware, las medidas que tiene este regulador de energía reactiva, todo lo podemos ver a través de un dashboard en una URL, podemos ver desde un explorador cual sea, comunicándonos por IP, podemos visualizar cómo está el comportamiento del banco de capacitores a distancia, sin acercarme yo al banco de capacitores. Si yo tengo alarmas, podría estar visualizando esas alarmas para ver qué situación tiene cada salida de relé. O sea, las ventajas son cada vez más grandes y en el caso del regulador más vendido que tenemos, pues la principal ventaja es la que les menciono, es un 3 en 1. ¿Por qué es un 3 en 1? Porque es un equipo de compensación, primariamente es un equipo que va a gestionar la entrada y salida de capacitores, pero también es un equipo de medida. ¿Por qué? Porque además de que se puede ocupar con un solo TC de corriente como el método tradicional, pues ahora podemos tener 3 TCs de corriente, o sea, agregarle 2 TCs de corriente al sistema y podríamos tener medición, que esa medición, si ustedes recuerdan, los TCs de corriente van a nivel acometida del transformador. O sea, tenemos una medida de la acometida de ese transformador. Tenemos un analizador de redes eléctricas junto con un regulador de energía reactiva. Y una protección. La protección pues nos permite proteger al banco de capacitores por fuga a tierra. Solamente le conecto un transformador de fuga a tierra al transformador, conecto esa señal al regulador y cuento con un equipo de protección. O sea, un 3 en 1, compensación, medición y protección dentro del mismo equipo. Por eso es el más vendido. También, ¿por qué más? Porque pues al final de cuentas tengo la importancia de un regulador y un analizador dentro de un solo equipo. O sea, tengo una inspección diaria de la instalación eléctrica, además de que me está regulando el factor de potencia, pues el mismo regulador de energía reactiva. Cuento con esa variante y esas funciones. No sé si recuerden que al inicio pues también mencioné el plug and play. En realidad el regulador es lo que está haciendo. Yo conecto las señales de medida, accedo al menú de programación, le pulso el plug and play y automáticamente el regulador de energía reactiva estaría haciendo cálculos internos de acuerdo a lo que está midiendo, de acuerdo a lo que va a entrar en pasos. Hace un test de cuánto lo está aportando de reactiva cada paso y él instantáneamente hace una regulación tipo smart, tipo sencilla, tipo inteligente. Sencilla porque todavía no termino de configurar, pero inteligente porque estaría compensando sin saber más variables, únicamente las que está visualizando y calculando en el sistema. Por ahí dicen, si yo tengo a alguien que a lo mejor no es muy hábil para configurar equipos, pero sí es bueno instalando y
y pues me puede ayudar a energizar el equipo con que entra programación de DEC Plug and Play, pues el banco de capacitores va a estar haciendo su función antes de que yo llegue a programar el equipo. El banco estaría trabajando cuando yo llegue a programar el equipo, pues ya le manejo todas las variables, le meto todas las variables, todos los valores y ya podría yo tener una medición más correcta porque ya metería los valores de relación de corriente, metería alarmas y pues sería un equipo con mayor configuración que sin la configuración que me da únicamente el Plug and Play. Algo muy importante, como lo mencionamos ahí, es el primer paso para la eficiencia. Yo les decía, con el otro regulador, pues ya tenemos Wi-Fi, tenemos Bluetooth, pero con este regulador, pues algo muy importante es que tenemos comunicaciones y esas comunicaciones, pues las podemos llevar a un sistema remoto donde podamos tener la vigilancia de ese banco de capacitores. Acabo de regresar de una instalación donde cuenta con un equipo de estos data logger y el banco de capacitores le está mandando la información al data logger. Yo llegué con mi computadora y descargué todos los datos que se tienen de este regulador de energía reactiva, que como les mencionaba, pues al final de cuentas los TCs están arriba de la instalación. O sea, yo tuve la información necesaria de esa instalación eléctrica con solo meterme al data logger, vaciar la información del regulador de energía reactiva y yo tengo la información de ese sistema a nivel acometida por los TCs que están conectados en este regulador. O sea, tengo toda la información del sistema eléctrico a la par que tengo un regulador de energía reactiva. Y si aunado a eso yo le pongo, saco esa IP o saco ese equipo a nivel nube, pues obtendría los valores a nivel nube. Por ejemplo, en industrias donde tienen una matriz y tienen diferentes sucursales, pues en la matriz podrían estar visualizando los distintos bancos que tiene cada una de las sucursales. Todo esto pues va creciendo y pues al final de cuentas, por eso decimos que un regulador inteligente como es el Computer Smart es el más vendido porque mide las 3 fases y compensa en exactitud la energía reactiva total consumida. Compensa en tiempo real y además corrige la reactiva total consumida con un cierto equilibrado de las potencias activas en las fases, porque ya tiene los 3 TCs de corriente. Anteriormente se hacía con un solo TC, ahorita lo vamos a ver. Y el sistema Plug and Play, que el sistema Plug and Play pues me permite, sin tanto programar, dejar el equipo funcionando. El método clásico, pues el método clásico siempre nos hacía referencia a colocar un solo TC de corriente y las 3 señales de tensión o 2 señales de tensión, y el regulador de energía reactiva compensaba de acuerdo a lo que estaba visualizando el TC de corriente. O sea, por decir de alguna forma, el TC de corriente es el ojo del regulador de energía reactiva. Y como en este caso, si por ejemplo este está conectado en la fase 3, pues la fase 3 me dice que necesito 48 kbr. Cuando el regulador mete esos 48 kbr, pues en la fase 2 y en la fase 1, pues en la fase 1 necesita 80, o sea, necesita casi 30 kbr más que lo que tenía la fase 3. Entonces se va a quedar corto el banco trifásico. O si estoy en la de 70, pues también se va a quedar corto. Al final de cuentas, este va a meter únicamente 48, porque para él son necesarios únicamente 48 kbr. Se va a quedar corto de forma trifásica. Por eso el método clásico, pues nos hacían decir, necesitas ver cuál es, o necesitabas decidir cuál de las 3 fases es donde querías compensar. Normalmente se utilizaba la fase 1, por recomendación del fabricante. Algunos lo hacían en la 3, pero si yo lo hacía en la 1, pues a lo mejor voy a quedar sobrecompensada la fase 3. Entonces tiene sus pros y sus contras. Al final de cuentas, pues el trifásico va a ser un cierto valor. ¿Qué pasa en el modo trifásico? En el modo trifásico,
pues el equipo ahora sí está viendo las 3 fases y las 3 fases va a tratar de decirle al regulador, saca un promedio para que el coseno de phi sea unitario y compenses de forma adecuada. En alguna fase se va a quedar un poco sobrada, en otra va a quedar justa y al final de cuentas el valor trifásico va a tender a unitario. O sea, un valor de frecuencia, digo, un valor de factor de potencia, perdón, cercano al unitario. ¿Qué más tiene este regulador de energía reactiva? Pues este regulador de energía reactiva se puede comunicar por vía 485, por RS485 a una computadora, a un conversor inteligente y después volcarlo en la computadora. Entonces podemos tener a distancia una supervisión de este regulador de energía reactiva y una regulación, una supervisión de los bancos de capacitores porque podemos anticiparnos y realizar un mantenimiento preventivo de ese banco de capacitores antes de que llegue a fallar totalmente. Sabríamos cuánto tenemos de banco de capacitores si actuara fusible, si no han actuado, pues todo lo tendríamos dentro de la supervisión del banco de capacitores. Si aunado eso lo metemos a un software SCADA, pues tendríamos más información dentro de ese software SCADA que nos permitiría tener pues todos los datos en un software potente de adquisición de datos y de control. Podríamos controlar a distancia el banco de capacitores. Y a manera de resumen, pues con esto damos por terminado el evento de hoy, pues básicamente de parte de marketing de Circutor, una persona, Jonathan Azañón, de parte de España, ideó este mapita como resumen para decir cuándo aplico bancos de capacitores con filtros de rechazo, pues cuando tengo alta presencia de armónicos y cuando la variación es lenta, pues banco con filtros de rechazo. Cuando son bancos de capacitores estáticos, la variación es más rápida, pero aún así, con filtros de rechazo, la presencia de armónicos es alta. Cuando la presencia de armónicos es baja, pues dependiendo, puedo utilizar bancos de capacitores con maniobra, con contactores, cuando la variación es lenta, y cuando la variación es muy rápida y también tengo baja presencia de armónicos, pues ya bancos de capacitores estáticos o con tiristores sería la solución correcta. Entonces, a manera de resumen y a manera de mapa, pues sería algo así muy sencillo, ejemplificar qué está sucediendo o cómo determino cuál es la compensación idónea de modo tradicional. Modo tradicional le quise llamar porque ya han sacado nuevos equipos, Circutor ya tiene nuevos equipos para la compensación de energía reactiva, pero el modo tradicional va a quedar por mucho tiempo. Cada equipo tiene su razón de ser y como si se dan cuenta, pues hay bastantes equipos para compensación de factor de potencia, de compensación de reactiva, tanto para alta presencia de armónicos como para baja presencia de armónicos, para alta variabilidad, para baja variabilidad. Entonces, la solución idónea, pues ustedes tienen la pauta para elegir los equipos idóneos. Algunas de las referencias con las que cuenta Circutor y que contamos en México, pues están referenciadas aquí. Por eso muchas veces decimos, hasta la competencia tienen nuestros equipos. Hay algunas referencias grandes, hay algunas referencias pequeñas, hay algunas referencias mundiales. Entonces, Circutor tiene esa ventaja de que ha crecido bastante desde 1933 y a nivel mundial cuenta con distintas referencias. Y pues esta sería la parte última que les quería comentar. Pasamos a las preguntas, pasamos a los comentarios que tienen ustedes como espectadores. No sé, las podríamos ir enunciando, Magali. Claro, ingeniero. En el chat, el ingeniero Jorge Domínguez pregunta, ¿qué sucede si tengo un factor de potencia adelantado en lugar de atrasado? Es decir, que tenga más reactivos capacitivos que inductivos.
Buena pregunta, buena pregunta. El método tradicional, pues ahí no aplicaría. Ahí no aplicaría porque mi parte capacitiva es más grande que mi parte inductiva. Ahí lo que podemos hacer es, una es utilizar el método con tecnología nueva que tiene Circutor, que lo vamos a ver en un posterior webinario, pero es un equipo que compensa con IGBTs, que aporta corriente reactiva, que aporta corriente del tipo reactivo capacitivo y que aporta corriente del tipo reactivo inductivo. O sea, para el caso donde la capacitiva es más alta, pues ahí tendría que poner ese equipo SVG que me estaría aportando corriente reactiva de tipo inductivo para compensar la capacitiva que ya de por sí es alta. Ahí sí tendríamos que utilizar el método con tecnología nueva. En el caso donde tengo únicamente inductiva, pues ahí se aplica el método tradicional con capacitores. Muchas gracias. Son todas las preguntas del chat. Por medio de Facebook no tenemos ninguna, así que espero su indicación. Ok, perfecto. Damos un pequeño momento. Como les menciono, agradecerles pues a todos los que se conectaron. Veo gente del Estado de México, gente de Chihuahua, de San Luis Potosí. Me da gusto que se sigan preparando, me da gusto que estén aquí acompañándonos. Y Buenas tardes, Alberto Delgado. ¿Cómo estás? Habla Felipe. ¿qué tal? Buenas tardes, Felipe, ingeniero, ¿cómo estamos? Me dio curiosidad el controlador nuevo que comentaste para los bancos de capacitores. Aquí mi pregunta es, ¿puedes aplicar la cuestión de medición por medio de servidor con ese equipo? Y si necesita un software, ¿es gratuito? Se puede aplicar la comunicación. El software ya viene embebido dentro del equipo. O sea, ya se tiene un web server mediante la IP. Tú puedes visualizar todo el web server del equipo. Otra ventaja que no les mostré del equipo, porque es un equipo nuevo, es que cambia de colores los dígitos de la pantalla. Esos colores van referenciados a que si yo tengo una alarma, si yo tengo un evento, pues cambia de color el dígito. O sea que fácilmente tú puedas visualizar dentro de la pantalla. Si está en blanco, no hay ningún problema. Si de repente ves los números en color rojo, pues ahí hay una alarma de que hay un evento y de que ese evento pues lo vas a visualizar tal cual dentro del banco de capacitores. Y si estás conectado, como lo dices, en el web server, pues vas a visualizar los eventos que tengas dentro de ese regulador de energía reactiva. Con el propio web server, disculpa, ¿te guarda historiales? ¿Es posible guardar historiales? ¿Y cuánto puede guardar? De momento se está sacando la versión sin historiales. Ahí Okay. necesito de un data logger para guardar los historiales, pero sí Okay. se está pensando en lo que mencionas. O sea, al final de cuentas, si ya tengo un equipo web server, pues también puedo ponerle memoria y que esos eventos o esa información quede guardada dentro de un registro. Se está pensando en eso. Ok, de acuerdo. Gracias, Alberto. Muchas gracias. Buen día. Gracias a ti. Tenemos la siguiente pregunta del ingeniero Humberto Chacón. ¿Cómo funciona el sistema de monitoreo vía web? ¿Es un servicio de hosting de ustedes? No, como tal, no es un servicio de hosting, únicamente se lo dejamos libre a cada usuario. O sea, le dejamos las comunicaciones 485, les dejamos las comunicaciones IP, les dejamos el mapa de Modbus, o sea, le dejamos el mapa de variables. Ustedes pueden hacer lo que quieran con el equipo, ustedes pueden comunicarlo con la plataforma que ustedes deseen, ustedes pueden hacer su sistema a su modo, ustedes pueden incluirlo en un sistema SCADA a su modo. Por aquí hay una compañía que está en el Estado de México que tiene su propio sistema, que utiliza el equipo, pero ellos están monitorizando a sus clientes a distancia de forma remota
y pues ellos están utilizando su propio sistema. Circutor, por alguna razón, menciona, nosotros no nos dedicamos a software, hay gente muy especializada en software y nosotros no vendemos software, nosotros vendemos soluciones de eficiencia energética. Tenemos el software para comunicar nuestros equipos, son potentes y son muy básicos y son amigables y son muy útiles, pero si la gente quiere utilizar su propio software, sin ningún problema, se le da toda la información para que usted actúe sobre su propio sistema, o si usted ya cuenta con algún servicio, pues adelante, usted trabaje con nuestro equipo, monitoreelo, trabaje con él y sin problema puede descargar los datos. Muchas gracias. La siguiente pregunta del ingeniero Raúl Bernardino. ¿El nuevo controlador ya está disponible? Ya está disponible. No sé si tengamos en almacén de momento porque se ha vendido bastante. Llegó a principios de año y como llegó, pues se ha estado vendiendo. Al final de cuentas, estos equipos como novedad y por pandemia, como les menciono, pues cada vez se restringe la venta de muchos equipos. Lo vemos inclusive en los autos. Uno va a una agencia de auto y lo primero que le dicen es que, ok, apartas el coche, la camioneta, pero en 3 meses o 4 meses te entrego el auto, porque no hay disponibilidad de componentes, porque no hay disponibilidad de equipos. Nosotros en Circutor estamos tratando de mantener stock, pero muchas veces ahorita no está ganando pues la misma venta, o sea, la misma venta está haciendo que el stock disminuya. Pienso que debe de haber unos equipos en tránsito, o sea, de que ya vienen, los que ya se terminaron, ya están entrando, o sea, que en cualquier momento puede mandar su solicitud con su representante y va a tener información de este regulador de energía reactiva. Muchas gracias. La siguiente pregunta es del ingeniero Saulo Camarillo. La página que se mencionó de Circutor para determinar los kVAR es gratuita. ¿Nos podría proporcionar el link? Claro, les proporcionamos el link. Yo creo que eso lo hacemos a través de correo electrónico. Es gratuita. Al final de cuentas es un método que maneja Circutor, donde usted pone los valores de kilowatts, pone los valores, algunos valores de coseno de phi, e inmediatamente le calcula los kVARs, pero al final de cuentas usted lo puede hacer con su calculadora, con un Excel, pero bueno, tiene la ventaja de que es el cálculo a través de la página de Circutor, sin problema. Le compartimos el link. Muchas gracias. El ingeniero Humberto Chacón comenta, perfecto, muy clara la respuesta, muchas gracias. Nosotros tenemos una plataforma de monitoreo a la que por la respuesta que me da podemos conectar todos sus dispositivos. Sí, esa es una gran ventaja con la que cuenta Circutor, como le mencionaba. Nosotros vendemos soluciones, el software, buen software, no tan tecnológico como quisiéramos, pero hoy en día los saltos tecnológicos y la información y softwares que se tienen actualmente y la integración de equipos es muy básica, por lo que no queremos competir con ese tipo de softwares, pero sí queremos mejorar nuestros equipos y ustedes son los principales que nos orientan a retroalimentar a mejoras de esos equipos. No sé si haya más preguntas. Sí, Alberto, de nuevo yo, Felipe Pérez, disculpa. Sobre el nuevo controlador, ¿es monofásico, trifásico o van a existir las dos versiones? De momento se está haciendo monofásico. Monofásico únicamente una fase, pero se está trabajando en que tenga, al igual que el Smart 3, que tenga las 3 fases de corriente. Ok, y la forma de compensación, ya ves que el Smart 3 es como, me refiero al tipo de, como programa los escalones o los pasos, ¿verdad? Que es 1, 2, 4 y así te vas, ¿no? Ya hay una más libertad de poder programar los escalones de acuerdo a las capacidades de cada capacitor, digamos, poder poner pasos de 20, 25, que ya no sean el doble de la capacidad, ¿verdad? Como se solía hacer. Todavía se maneja el mismo método y te voy a explicar por qué. Te voy a explicar por qué, porque
por pasos eléctricos llegas a compensar de igual forma ciertos niveles de capacidad sin aumentar los pasos o sin cambiarles tamaño. Al final de cuentas, te da una pauta la misma medición, y la misma medición con pasos eléctricos lo consigues fácilmente sin necesidad de fraccionar tan drásticamente un banco de capacitores. Con el código de red que te maneja de punto 95 unitario, a veces sí es necesario como que fraccionar una parte pequeña, pero si fraccionas una parte pequeña y las demás las dejas grande, los procesos no son tan cambiantes. Al final de cuentas, si tú ves en una industria, que como conoces bastante industria, recordarás que los procesos no cambian tan drásticamente, se mantienen la mayor parte del día y solo hay pequeñas variaciones. Esas pequeñas variaciones nos sirven para los pasos pequeños. Los pasos grandes van a quedar fijos casi durante todo el tiempo y la parte pequeña es la única que va a estar moviéndose. En cambio, si haces muchas partes pequeñas, pues esas partes pequeñas igual van a quedar fijas y solo una pequeña parte pequeña va a ser la que se va a estar moviendo. Las demás van a quedarse fijas como las partes grandes que yo te mencionaba al inicio. Ok, entendido. Sí, ya es más cuestión de dimensionar correctamente los pasos, ¿verdad? De acuerdo a la aplicación. Exacto. Ok, gracias. Sí, y por ahí, ahí está mi correo electrónico y Magali nos puso en el chat mi correo electrónico por si le sale alguna otra duda más adelante. Ahí estamos para el link del cálculo del factor de potencia, de los KBRs, y para cualquier otra duda que tengan posteriormente. El ingeniero Jorge Domínguez pregunta, ¿la fórmula que mencionaron para recargos o bonificaciones en función del valor de factor de potencia está oficializada por la CFE? Así es, de hecho ustedes lo pueden consultar en la página de CFE, pueden consultar esta misma fórmula de recargo y de bonificación y van a ver tal cual esa fórmula de bonificación y de recargo. Ustedes pueden seleccionar algún recibo de energía y van a ver el factor de potencia, van a ver la potencia y van a ver, van a hacer ese cálculo con el factor de potencia que tengan en ese momento y van a hacer el cálculo del costo de porcentaje de bonificación y de recargo de acuerdo al recibo. Y normalmente pues se calcula 2, 3 dígitos y nada más hasta ahí. Para no hacer tantos dígitos, se cierra a ciertos dígitos para conservar ciertos enteros y ese va a ser el costo de bonificación y el costo de recargo. Muchas gracias. El ingeniero David Ramírez nos deja su correo para que le compartamos el link. Y por lo pronto es todo. Sigo esperando su indicación. Sí, Magali, muchas gracias. Parece que ya no hay preguntas y como les menciono, pues ahí se encuentra mi correo en esta diapositiva. Si tienen alguna duda, pues con gusto los podemos apoyar y pues más que agradecerles su tiempo, espero que les haya gustado el webinario. Estamos en otros próximos webinarios dentro de UNCE. Agradecerle a UNCE el espacio que nos permite tener este tipo de contacto con ustedes. Y pues muchas gracias a todos. Muchas gracias, Magali. Gracias por su tiempo a todos. Gracias, Magali. Muchas gracias, ingeniero. Pues con esto damos por terminada esta sesión. Agradecemos al ingeniero Alberto Delgado Lara y a Circutor por su valiosa contribución al sector electromecánico, por esta interesante conferencia, así como la participación de ustedes, nuestra comunidad UNCE y a todos los seguidores en redes sociales de México y Latinoamérica. Tengan todos una excelente tarde.